Bien, entonces ahora que ya te expliqué la simbología de la pata de gallo, vamos a ver cómo sería ya crear nuestra base de datos. Fíjate, vamos a replicar, yo ya te había enseñado la base de datos que vamos a utilizar, pero lo vamos a hacer de nuevo, vamos a hacerla de todos modos desde el principio. Así que pues vamos a cerrar esto, ábrete ahí tu MySQL Workbench y nos vamos aquí a donde dice New Model. Pum, lo abrimos. La abrimos por acá y luego le damos aquí en añadir diagrama. Entonces vamos a darle control S para guardarlo. Y en este caso vamos a ponerle curso SQL. Pum, lo guardamos. Y ahora pues como te dije, pues nosotros vamos a replicar la relación de usuarios con números de teléfono. Como ya vimos, pues un usuario puede estar vinculado o puede tener asociados muchos números de teléfono. Pero un número de teléfono simplemente pertenece o está asociado a un único usuario. Es lo más lógico que pasa en la vida real. Por eso aquí pues la pata de gallo, pues fíjate cómo efectivamente cuando nosotros asociamos ahora sí que una entidad con otra entidad en una relación de uno a muchos, pues fíjate cómo se parecen las rayitas cuando asociamos a una pata de gallo. Por eso pues es la lógica de pata de gallo. Entonces vamos a hacer eso y vamos a comenzar. Fíjate cómo acá también ya cambié un poquito la definición. Y fíjate lo que te decía. Dice la n indica muchos. Por consecuencia, en la tabla que tiene, dice la n indica muchos. Por consecuencia, la n va en la tabla que tiene más cerca la pata de gallo. Entonces, pues es dependiendo de cómo pongas tú las tablas. Entonces vamos a hacer nuestras tablas. Vamos a crear nuestra primera tabla que se llama usuarios y la tabla que se llama, en este caso, números de teléfono. Así que vamos a poner en este caso, vamos a hacer una tabla. Fíjate, aquí vamos a aprender un poquito de Workbench. Fíjate, vamos a ponerle aquí. Aquí no están los iconos. Fíjate cómo aquí sale. Coloca una nueva tabla. Entonces le das un clic y la pones acá. Y fíjate cómo aquí dice ya Table 1. Y con control más y control menos tú haces un zoom. Entonces vamos a dar un poco un recorrido por el Workbench. Entonces aquí, una vez que pones la tabla, le das un doble clic. Y aquí ya vas a poner los datos de tu tabla. ¿Cómo se va a llamar nuestra tabla? Ah, pues se va a llamar usuarios. La tabla usuarios. Aquí lo más normal es que tu primary key, acuérdate que cada tabla debe tener una primary key que identifica de manera única a cada registro. Pues lo más normal, como se llame la primary key, es nombrarla ID. Y vamos a ponerle un big int para que sea muy escalable un entero muy grande, para que sea muy escalable nuestra base de datos y soporte muchos registros a futuro. Entonces lo más normal en un sistema ya real, lo más normal es usar big int en lugar de int, para que nuestra base de datos sea muy potente y almacene muchos registros. Y vamos a decirle que unsignet para que acepte puros enteros positivos y autoincrement. También lo más normal es usar primary keys autoincrement, que las primary keys autoincrement pues van a ser números de 1 hasta n y pues ya MySQL o tu gestor de base de datos, de todo modo no te preocupes, ya lo vamos a ir viendo, tu gestor de base de datos se va a encargar de generar una primary key autoincrement por ti, que no se repita. Entonces ya por eso no nos tenemos que estar preocupando. Entonces vamos a ponerle primary key, debe de ser no nula, los primary keys deben de tener valor sí o sí, cada registro debe tener una primary key sí o sí, por eso se palomea el not null. Acuérdate que si palomeamos not null quiere decir que no acepta nulos, por eso se dice not null. Y pues la propiedad pues dice pertenece a primary key. Entonces pk corresponde a primary key. Esta propiedad not null significa que si está palomeada va a ser un campo requerido obligatorio. Y aquí unsigned data type pues significa que cuando trabajamos con números pues queremos enteros con signo, enteros sin signo, es decir, puros positivos. Entonces unsigned significa positivos. Y aquí la autoincrementable pues quiere decir que MySQL genera nuestras primary keys por nosotros, pero sin preocuparnos de que se haya duplicados. Entonces vamos a guardar y vamos a decirle que usuarios vamos a replicar como tiene nuestra base de datos. Fíjate, vamos a irnos acá a inicio. Vamos a abrirnos una nueva instancia, vamos a ponerle root. Y vamos a replicarla como la base de datos que tenemos para el curso de Laravel. Fíjate que tiene name de 255. Entonces nosotros vamos a ponerle que se llame en español, vamos a ponerle que se llame nombre.
Entonces nos vamos para acá. Y la columna se va a llamar nombre. Y un varchar de 255. Aquí el varchar pues es para que tome el espacio. Ya después vamos a ver, no te preocupes. El varchar es para que tome los caracteres. Ahora sí que el espacio de memoria la tome dinámicamente, conforme se vaya ocupando. Y le vamos a poner un tope. Aquí varchar 255 significa que lo máximo que vas a poner son 255 caracteres. Y vamos a ponerla que sea requerida, es decir, no null. Entonces fíjate cómo ahí apareciendo nombre. Fíjate cómo ve guardando con control S para que no se pierdan tus cambios. Entonces ahí tenemos la columna que se llama nombre, que es un varchar de 255. Como máximo 255. Y luego acá, ¿qué más tiene? Email verifier at. Esta no se la vamos a poner. Y luego tiene password. La password también se la vamos a poner. Pero la password vamos a ponérsela sencillita. En este caso es un varchar de 255. Vamos a ponerle password. Le pudiéramos poner contraseña, pero acuérdate que la primera regla que tienes que entender es que la ñ no está permitida aquí en base de datos. Lo más normal es poner caracteres que existan solo en inglés. Entonces la ñ no está permitida. Vamos a ponerle que la password sea de 255. 255. Como te dije, cuando tú creas una tabla de base de datos, pues tienes que escoger el tipo de dato que no te gaste tanto recurso, pero también tienes que dejarlo con un poquito de margen para que sea un poquito más escalable. Por ejemplo, aquí el nombre, pues un nombre no creo que tenga 255, pero pues lo más normal es que un nombre de persona, pues puede que no pase de 100 a 120 como máximo. Pero pues si nosotros le dejamos 255, lo dejamos un poquito escalable. Pero vamos a seguir para el próximo video. Saludos.